Hola amigos, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al mágico mundo de la electricidad. En dos vídeos anteriores hemos hablado del polímetro o multímetro, puesto que es un elemento fundamental para los profesionales y aficionados. Y lo importante es saber manejarlo para poder utilizarlo de la mejor forma posible. Entonces, en un primer vídeo vimos la medida de tensiones tanto en continua como en alterna. En el segundo vídeo vimos las medidas de intensidad tanto en continua como en alterna. Y en este vídeo vamos a ver una parte fundamental del multímetro, que es la medida de resistencia y continuidad. Con este aparato podemos medir desde lo que es la continuidad de los elementos, de los cables, de interruptores, fusibles, termostatos, etcétera, y sabemos si está cortado o no está cortado, o si funciona o no funciona. Pero además podemos medir lo que son diodos semiconductores y transistores también, y otros dispositivos electrónicos, y como parte fundamental la medida de resistencias para el uso principalmente de la electrónica. A continuación vamos a ver el multímetro en las escalas de resistencia en ohmios, y posteriormente haremos la medición de todos los elementos aquí existentes para que veáis en qué tipo de escala debemos de medir a la hora de medir un elemento. Aquí vemos el multímetro. Esto es para la medida de los transistores, tensión en continua, tensión en alterna, capacímetro, amperímetro en alterna, amperímetro en continua, y a partir de aquí, desde esta línea hasta esta línea, tenemos medidas de resistencia en ohmios. Aunque aquí tenemos un apartado para, dentro de lo que es resistencia, medir diodos y medir continuidad, que es cuando suena un zumbador interior que lleva el multímetro. Continuidad y medida de diodos. Cuando realizamos una medida de resistencia, debemos de cambiar a estas escalas, puesto que en la escala de diodos el valor no es correcto. Vemos que tiene para medir diodos y continuidad, y además tiene bastantes escalas: 200, 2000, 20.000, 200.000, 2 megas, 2 millones, 20 megas, 20 millones, y 200 megas, que son 200 millones de ohmios. Esta es la escala mayor. Aquí vemos el esquema de un diodo. Tenemos el ánodo y el cátodo. Entonces la corriente circula para allá, pero no en este sentido. Entonces, al medirla, al medir el diodo con el multímetro, nos dará continuidad hacia un sentido y no hacia el otro. Y a continuación
medimos un diodo. No se mueve puesto que el positivo tiene la barrera y no puede circular la corriente. Ahí veis, 479 ohmios. Es la resistencia del diodo. Este es el positivo, el ánodo, y el negativo, el cátodo. Aquí tenemos otro diodo, igualmente para acá no circula la corriente, y cambiamos la polaridad y vemos que el diodo está en buenas condiciones. 473 ohmios. También nos sirve el multímetro, aunque no nos dé medida, pero podemos comprobar si un diodo LED funciona sin tener que conectarlo a ninguna fuente de corriente. Ahí veis cómo se enciende. Y a continuación vemos un transistor NPN y un PNP, que si lo vemos de esta forma, vemos que la medida, realizar la medida es como si midiéramos dos diodos. Uno para acá no se puede, ni para acá, y el otro al contrario, por aquí sí se puede, por aquí entra la corriente y circula hacia ambos lados. Entonces debemos de cambiar el cable de la base. Tiene base, colector y emisor, base, colector y emisor. Pero aquí la corriente puede entrar por colector y emisor y salir por la base, y aquí la corriente debe entrar por la base y salir por el emisor y por el colector. Vemos un transistor PNP, base, esta es la base, colector y emisor. Vemos, este es el polo positivo, que la corriente entra por aquí y entra por aquí. La medida es una medida adecuada que nos dice que el transistor está en buenas condiciones. Este es un transistor PNP. Y aquí tenemos un NPN. Base, colector y emisor, pero aquí no nos da medida ninguna. Debemos cambiar, puesto que ahora por aquí es por donde sale la corriente, por donde entra la corriente y sale por el colector y por el emisor. O sea que podemos medir perfectamente diodos y transistores. A continuación realizamos medidas de continuidad. Tenemos aquí un interruptor y queremos comprobar su funcionamiento. Pulsamos y vemos que se pone en cero. También suena un pequeño pitido, la verdad que es muy débil, y vemos que el interruptor funciona
perfectamente. Aquí tenemos otro interruptor. Vemos igualmente hay veces que puede que el contacto esté un poco sucio y por ello la medida no nos dé totalmente cero. Vamos a medir aquí, pero vemos que el interruptor está en perfectas condiciones. Medimos un fusible de cristal. Igualmente está bien. Fusibles cerámicos. Aquí podemos quitar la pinza cocodrilo, que está perfecto. Este también está perfecto. Vemos aquí un termostato, otro termostato. Aquí si ponemos funciona perfectamente. Por lo menos está cerrado, y otro tipo de termostato que, como veis, también funciona. Aquí tenemos un relé que, como el relé tiene el contacto abierto, pues lógicamente contacto 3087, pues no nos va a pasar la corriente. Aquí está, no pasa la corriente, el contacto está abierto. Podemos medir la bobina, la resistencia de la bobina, pero el valor no es correcto. Ya para la bobina hay que medir, por ejemplo, cambiamos de escala y este sí es el valor real, 64 ohmios. O sea que con la medida de continuidad y diodos no nos vale para medir niveles de resistencia. Aquí medimos, por ejemplo, aquí debemos medir un contacto, tiene contactos conmutados y debemos medir continuidad con el contacto central y el cerrado. No tenemos continuidad. Y aquí, en este contacto con este, tampoco tenemos continuidad. Quiere decir que este relé está en malas condiciones. El contacto cerrado, o sea, el de este lado y el de este lado, están abiertos y debieran estar cerrados. Este relé está estropeado. Ahora probamos este relé, que debe estar cerrado el contacto común con el de abajo, o sea, el común y el cerrado. Este contacto sí está en buenas condiciones. Y la bobina del relé igualmente podemos medir, pero el valor no es el correcto.
en esta escala no va, y subimos a una escala mayor, son 623 ohmios la resistencia de la bobina de este relé. Seguimos en continuidad y podemos medir este cable perfectamente. Medimos el cable perfecto, no está cortado. Cambiamos la clavija, el orden, y este es el azul, perfecto, tampoco está cortado. Y también podemos medir la toma de tierra, o sea, lo que es el cable de tierra uniendo la tierra. Por consiguiente, quiere decir que este cable está perfecto. Hemos visto las medidas de diodos y medidas de continuidad. A continuación vamos a medir en la escala de 200 ohmios distintos dispositivos. Una resistencia de un calentador, 16 ohmios, una lámpara dicroica, 7 ohmios, 8 ohmios, una lámpara incandescente, 95 ohmios, y ahora medimos un transformador. Vamos a medir los cables. Este transformador es de 230 voltios y 6 voltios de salida. El bobinado, este bobinado es el secundario, pero si imaginamos que no sabemos si es el primario o el secundario, por el valor tiene 7 ohmios, y este bobinado tiene 102 ohmios. Entonces este es el bobinado primario, puesto que cuando tenemos un transformador y transformamos de una tensión mayor, como es este caso de 230 a 6 voltios, pues siempre el bobinado primario tiene más espiras, más bobinas, y por consiguiente tiene una mayor resistencia. O sea, tiene 102 ohmios, transformador primario, o sea, bobina primaria, y 7 ohmios, bobina secundaria. A continuación vamos a realizar las medidas de algunas resistencias. Aquí vemos una resistencia de 15 ohmios. 15 ohmios en la escala de 200, 15,2 ohmios. Tenemos aquí una de 470K, que son 470.000, y debemos subir a la escala de 2 megas, que son 2 millones. 473.000. Debemos de utilizar la escala adecuada. Aquí tenemos una de
4.640 ohmios. Aquí se nos queda corta, entonces debemos bajar. Corta, perdón, me refiero al resultado que no es muy exacto. Entonces debemos bajar a la escala adecuada. 20.000, 4.640 ohmios, 4.650. Puede haber alguna variación por la tolerancia. Aquí tenemos una resistencia de 10 ohmios. Debemos bajar a la escala de 200, 10 ohmios, 10,5 ohmios. Vamos a ver de nuevo la resistencia de 470.000 para que veáis un detalle curioso. Si le toco con los dedos, la resistencia disminuye. Quiere decir que está midiendo mi cuerpo en paralelo. Vamos a medir la resistencia de mi cuerpo entre mano y mano. 580, 600, va variando, 620.000 ohmios. Vamos a medir otra resistencia que es de 6.800 ohmios. Nos vamos a la escala de 20, 6.800 ohmios. La medida es perfecta. Medimos a continuación una de 4.700, 4.650. A continuación, esta es de 5.100. 5.100, 5.170. Y aquí tenemos una de un valor muy grande, 5.600.000. Debemos subir a la escala de 20 millones, 20 megas. $5.600.000, 5.660.000, 650.000. Puede haber, como he dicho anteriormente, alguna variación por la tolerancia. Medimos una doble, o sea, dos resistencias en serie. Si necesitamos un valor y no lo tenemos, podemos unir dos resistencias en serie. Aquí tenemos una de 67 y otra de 39. Vemos aquí, nos vamos a la escala de 200, 67 y de aquí a aquí 39. Que en total son 106 ohmios. Exactamente. Aquí tenemos dos resistencias en serie de 330, lo cual nos da 660. En la escala de 200 no sale nada, nos vamos a la escala de 2000, 662.
Aquí tenemos dos resistencias de 5100 y el valor nominal debería de ser, al ser dos resistencias iguales, el valor de una dividido entre 2. Sería 2550. Nos vamos a la escala de 20.000, 2570. Hay una pequeñita variación. Aquí también tenemos la ventaja que al doblar las resistencias en paralelo, pues doblamos la potencia. Si son de 3 vatios, pues tenemos una de 6 vatios. Aquí tenemos otras dos resistencias. Una es de 120 y otra de 3900 ohmios. El valor siempre debe ser menor que la menor de las resistencias. Entonces nos da un valor aproximado de 117 ohmios. Una resistencia en paralelo de 120 y una de 3900. Siempre menor que la menor de las resistencias. 117 ohmios. Aquí tenemos tres resistencias, una de 100 ohmios, otra de 330 y otra de 270. Nos debe dar un valor aproximado a unos 60 ohmios, siempre menor que la menor de las resistencias. La menor era de 100 y aquí nos da 60.8 ohmios. Veis cómo se realizan las mediciones variando la escala, adecuándola al valor de las resistencias. Aquí tenemos una LDR, que es una resistencia variable a la luz. Entonces vemos el valor, subimos, están unidos los cables aquí, 3000 ohmios, 2990, y aquí vemos, si le acercamos una fuente de luz, cómo varía. $320 ohmios. Se va alejando la fuente de luz, 2000, 3000, 3000, y si la tapamos totalmente, pues nos llega a unos valores muy elevados, a 12.000, 10 kiloohmios, 11 kiloohmios. LDR, resistencia variable a la luz. Y por último medimos una resistencia variable a la temperatura, NTC. Al aumentar la temperatura disminuye la resistencia. Vamos a usar una fuente de calor 17K. Veis cómo al aumentar el calor va bajando la resistencia. 13, 12, 10, y al quitar la fuente de calor, cómo va subiendo el valor de la resistencia. Hemos visto cómo se miden resistencias con el multímetro, además de diodos y continuidad. Espero que os haya gustado el vídeo
y, como siempre, gracias por vuestra atención.